Mis hermanos, vamos a compartir ahora la palabra del Señor. Y les pido que abran sus Biblias en el libro de Nehemías para leer el capítulo 1 completo. Nehemías 1, del 1 al 11. Es el capítulo completo de Nehemías. Hoy día hablaremos de la voz profética de la iglesia, de la tarea profética de la iglesia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se han encontrado esta palabra? Yo la voy a leer para ustedes, mis hermanos. Dice así la palabra del Señor. Nehemías 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo hemos pecado, hemos corrompido contra ti, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispensaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere tan hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Oramos por esta palabra. Señor, esta mañana vamos a tocar un tema fuerte, un tema comprometedor, un tema que tiene que ver con la contingencia de nuestro país, pero yo confío en el nombre de Jesús, que esta palabra y otras nos inspirarán en hablar de esto. Bendecimos tu nombre, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra no sea adulterada, no sea modificada, sino que el Espíritu Santo, que hace todo perfecto, haga que esta palabra sea carne y sangre en nosotros y nos enseñe a tomar buenas decisiones. Te agradecemos por ella y te pedimos por este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Quiero ser directo y franco y quiero ir al punto con ustedes en esta mañana. La voz profética de la iglesia. Se nos avecina un plebiscito en Chile. Un plebiscito en el cual todo chileno tendrá la oportunidad de aprobar
o de reprobar un cambio importante en la constitución de nuestro país. Lo complejo de este plebiscito, mis hermanos, es que no se trata de modificar, sino de rehacer la Constitución de Chile. Por eso que el pueblo cristiano puede estar un poco o no orientado respecto de este plebiscito y puede no tener la claridad qué es lo que debemos hacer, votar y decir respecto del plebiscito. Por eso que hoy día, en el nombre del Señor, yo me atrevo a conversar este tema con ustedes para orientar sus vidas y sus corazones respecto de cuál es la voz profética de la iglesia. Pero debemos partir fundado en la palabra y terminar fundado en la palabra. Hemos compartido hoy día de Nehemías, el copero del rey. Nehemías, un varón de Dios, escucha las noticias que hay de Jerusalén. Ellos estando en la cautividad, esta cautividad es el resultado de la desobediencia del pueblo de Israel delante de Dios, de tal manera que Dios los entrega a la cautividad. Y estando en ella, viene alguien a informar a Nehemías el estado en que quedaron algunos que lograron escapar de la cautividad y que quedaron en Jerusalén. Dice la palabra del Señor claramente de que el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La gloria de Dios bendijo siempre al pueblo de Israel, y Jerusalén es la muestra de la gloria de Dios cuando el pueblo obedecía al Señor. Pero una vez que el pueblo desobedece a Dios, la gloria de Dios no está, y ellos corren con su propia ley, corren con su propia suerte, si podemos usar esa palabra, y finalmente terminan apartándose y quitando la bendición de sus vidas. Tal es así que los que lograron quedar en Jerusalén no pueden reconstruir una ciudad, no pueden levantar un imperio sin Dios, no pueden hacer algo que le está fuera de sus manos, solamente les permite vivir una absoluta soledad, una absoluta tristeza, una absoluta demolición. La vida de los que quedaron en Jerusalén, que no fueron al exilio, es una vida triste, porque si bien es cierto, escapan de ser llevados esclavos, sin embargo quedan en una ciudad desolada. Dice la palabra del Señor, que es una ciudad que está destruida y cuyas puertas están quemadas a fuego. Yo me imagino Jerusalén como en una ciudad después de una guerra, donde solamente cabe construir, solamente cabe llorar lo que se ha perdido y lo que se ha roto. Esta imagen nos trae al corazón fuertemente el que nosotros debemos obedecer al Señor y a su palabra para contar siempre con la bendición de Dios y con el apoyo de Dios. Y Nehemías, dice la palabra del Señor, que cuando él oyó estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él representa el compromiso que un cristiano debe tener delante de la iglesia, delante del pueblo de Dios. Él representa el hombre que Dios quiere que seamos en la defensa del evangelio. Cualquiera hubiese dicho, mira qué mal que Jerusalén está así, lo siento mucho, esto pasó por la desobediencia, es causa de nuestro pecado, y queda simplemente ahí. Pero la palabra nos dice que Nehemías se sentó y lloró. Dios tocó el corazón de este varón para ir en reconstrucción de esa ciudad, de esos muros y de esas puertas, como lo hizo más tarde en la misma lectura de este libro. Pero todo nace en el corazón de él, sabiendo de que si Dios nos ha regalado una herencia, si Dios nos ha regalado un legado, somos responsables primero de obedecer al Señor, de guardar sus mandamientos y estatutos, de guardar su palabra para que la bendición permanezca sobre nosotros y la bendición no se vaya. Lo que ocurrió en Jerusalén, la deportación de los israelitas, la desolación de la ciudad,
la ciudad destruida es el mejor ejemplo del abandono de las tareas y responsabilidades que tenemos delante del Señor. Este varón lloró, este varón oró, le clamó a Dios y Dios puso en su corazón el ir de vuelta a Jerusalén con un grupo de personas a reconstruir esta ciudad, a levantar la moral de los que quedaron y traer de vuelta al pueblo a una ciudad que Dios había logrado para ellos con gran esfuerzo, con gran amor de parte de su corazón. Esta palabra la comparto, mis hermanos, y quiero ir al contexto de este mensaje que tiene que ver con el plebiscito. El plebiscito es para aprobar o rechazar. ¿Qué vamos a aprobar en el plebiscito? ¿Qué vamos a rechazar en el plebiscito? La aprobación o el rechazo del plebiscito tiene que ver con la abolición de nuestra constitución que hasta el día de hoy tenemos para crear una nueva constitución. Tiene un buen parecer, tiene una buena idea. Sin embargo, mis hermanos, no debemos ser ingenuos, no debemos ser torpes en pensar de que una nueva constitución, como un borrón y cuenta nueva, nos va a otorgar nuevas garantías mejores que las que hoy tenemos. Si somos analistas de lo que hoy día vive el mundo, y lo hemos predicado muchas veces, el mundo no quiere a Dios. El mundo al principio se encogía de hombros al no obedecer a Dios, pero hoy día el mundo no se encoge de hombros. Hoy día el mundo se levanta con fuerza para rechazar los temas de Dios, para rechazar los principios de la Biblia, para rechazar el actual de la iglesia, para rechazar el avance del evangelio, propiamente dicho. Por lo tanto, hoy día, mis hermanos, en un escenario de una nueva constitución, es peligrosísimo para el pueblo de Dios porque se va a dejar arbitrariamente ante las manos de personas no creyentes una mesa limpia para reescribirla. ¿Creen ustedes que el reescribir la Constitución hoy día puede significar un beneficio para el Evangelio, un beneficio para la iglesia, un beneficio para la obra de Dios? No, mis hermanos, no nos engañemos. Hoy día las fuerzas del enemigo están aliadas de tal manera que pueda sacar del escenario a todo lo que tenga que ver con Dios. Estuve en una charla de pastores muy importante en la que se explicó esto, y por eso que hoy día traigo este mensaje a ustedes, mis hermanos. Hoy día, las fuerzas políticas del país quieren sacar a Dios del escenario. ¿Y cómo lo quieren hacer? Lo primero que están haciendo ellos es que ya no se inicien las sesiones del Senado en el nombre de Dios. Esto es muy sutil. Ellos no quieren usar esa frase, aunque esa frase ya está establecida en la Constitución, sino que quieren iniciar las sesiones en nombre del pueblo. Si Chile ha consagrado su Constitución a la presencia de Dios, independiente del mal cumplimiento que tenga, si Chile ha consagrado, es un valor esencial que Dios esté presente en las leyes y en todas las cosas que hace el país. Pero ya hay un movimiento que no quiere que se inicien las sesiones en el nombre de Dios, sino en el nombre del pueblo. Hay otro movimiento también, mis hermanos, que dice que se burla de aquellos que dicen no te metas con mis hijos. Ustedes saben, hoy día la educación chilena va por un camino totalmente desviado de la palabra y del evangelio y quiere cambiar la mentalidad de los niños para que ellos tengan, entre comillas, el libertinaje en cuanto a su sexo, en cuanto a su manera de vivir, tratando de sacar completamente los principios de la Biblia y del pensamiento de los niños. Los padres cristianos decimos con fuerza, no te metas con mis hijos. Hay diputados que hoy día están diciendo, te equivocas, nos meteremos con ellos. Es decir, ellos quieren cambiar la Constitución para que hoy día el Estado sea autor y sea dominante de nuestras familias, de nuestros hijos, destruya los principios de la Biblia y los lleve a un pensamiento, ni siquiera un pensamiento laico, un pensamiento contrario a la voluntad del Señor. Hoy día también, mis hermanos, se quiere sacar toda educación cristiana de las escuelas públicas.
toda religión de las escuelas públicas. Hay diputados y personas que han dicho, la religión no le pertenece al Estado, por lo tanto no tendríamos por qué hablar de la Biblia, sino que hablar de conceptos morales, de conceptos éticos, de valores, etcétera, etcétera. Otro movimiento que quiere sacar la palabra de Dios y el concepto de religión de las escuelas y de todos los lugares públicos de nuestro país. Vuelvo a decir, cuando se da este discurso, a la gente se le dice, mira, esto es bueno, esto es moderno, es aquí, es allá. El fondo, mis hermanos, que tenemos que darnos cuenta es que Satanás está detrás de todos estos movimientos por los cuales se está promoviendo esta liberación de la actual constitución para la construcción de la nueva, y la nueva constitución va a estar dominada por personas que no aman a Dios, que no quieren nada con la iglesia, que no quieren nada con el evangelio. Por lo tanto, se van a perder todas las garantías que hoy día la constitución le da al pueblo cristiano. Y lo último que quiero decir es que no solamente quieren sacar a Dios de las escuelas, sacar a Dios de las instituciones, sacar a Dios de la boca de los chilenos, sino que quieren también intervenir la ley de culto, de tal manera que hoy día haya restricción. Se habla de una ley antiodio que tiene un buen nombre, pero es nada más para acallar a la iglesia, de tal manera que la iglesia no predique contra el pecado, no le predique al pecador y no juzgue a las personas, sino que nadie diga nada, que la gente haga lo que quiera y que nadie diga nada. Esa es una. Yo ignoro cuántas otras leyes están hoy día tratando de infiltrarse con tal de sacar el evangelio, sacar la palabra de Dios, sacar a la iglesia del escenario de nuestra constitución. No me gusta hablar de política, pero creo que hay que ser firmes en tomar decisiones. La constitución actual chilena, con todos los problemas que pueda tener, con todas las cosas que son mejorables en la constitución, es una constitución que defiende los valores de la familia, que defiende los valores de la libertad de culto, que defiende los valores que nosotros como cristianos necesitamos para el bienestar, para el avanzar del evangelio en nuestro país. Entonces, mientras estos valores están en la Constitución, no permiten al enemigo, a través de todos sus movimientos, no permiten al enemigo hacer un cambio radical. Por eso que viene esta sutil invitación de modificar, de sacar, de quitar la Constitución y hacerla de nuevo. De nuevo les digo, mis hermanos, tiene como un buen tinte, pareciera como una buena idea, pero en el fondo lo que se quiere es sacar completamente a Dios, la palabra de Dios y el pueblo cristiano de la Constitución para que así todo el enemigo y todo su movimiento hagan lo que deseen. Como nosotros no estamos involucrados en estos temas y no sabemos mucho de ellos tampoco, disfrutamos libremente de lo que la ley hoy día nos permite para poder trabajar y servir como pueblo de Dios. Pero vamos a lamentar profundamente el perder un día estos valores y decir, no sabía, no me di cuenta, no pensé qué significaba esto. Siempre, mis hermanos, el mover del enemigo, siempre la invitación del enemigo trae un sabor dulce. El pecado tiene un sabor dulce. Si no lo tuviera, nadie lo comería. Tú no tomarías un vaso con veneno si supieras que es veneno, pero si el veneno tiene un sabor dulce, te lo tomarías completamente hasta que después mueras interiormente. El pecado no se presenta jamás como es. El pecado se disfraza con tal de que las personas crean, se cautiven y lo cometan. Y una vez que está cometido el pecado, ¡prum!, ya está hecho el mal, está hecha la condenación, está elaborado el pecado. Por lo tanto, hoy día, mis hermanos, todo movimiento sutil, y no les estoy hablando de algo nuevo, solamente mire usted cuánto ha cambiado la sociedad, las leyes en Chile en los últimos 15 años. Hoy día estamos asustados los cristianos. Cada ley de los niños, de las parejas homosexuales, de
de la libertad para el aborto, de la enseñanza que se le quiere dar a los niños, de la decisión del sexo de los niños. Hoy día nos impacta, nos tiene asustados. Ese es el mover que viene hoy día. ¿Qué cree usted? ¿Que la nueva constitución va a volver a los principios de la Biblia? No volverá. Por el contrario, quiere sacar del escenario aquello que la constitución actual protege, que defiende los valores cristianos y que permite que hoy día nosotros seamos y tengamos libertad para servir al Señor de esta manera en el país. Le vuelvo a reiterar, es un tema que no me acomoda, pero tengo que predicarlo porque a la luz de la palabra de Dios, la iglesia tiene una voz profética. La iglesia tiene algo que decir. Aunque uno quisiera decir, es mi vida, yo creo en Cristo y mantengo mis principios como yo quiero y los guardo en mi corazón. No, mis hermanos. La iglesia tiene una misión profética. La iglesia tiene que demandar delante de la sociedad lo que es bueno y lo que es malo. Y la iglesia durante la historia siempre le ha dicho a la gente, al Estado, a los reinados, a todos, sin ningún miramiento, lo que es pecado, lo que es condenable, y lo que la Biblia proclama es algo claro y que no podemos ni jamás desmentir. No lo podremos hacer. Por lo tanto, hoy día, mis hermanos, estamos llamados a involucrarnos en esta materia. Hoy día estamos llamados a participar de esto. Y la participación del pueblo cristiano es al rechazo de este plebiscito, no a la eliminación de la Constitución. La Constitución se puede enmendar, se puede corregir, se pueden cambiar puntos que son mejorables, todo es mejorable, pero nunca a la eliminación y la reedición de la Constitución, porque en la reedición el enemigo pondrá sus bases e impedirá todo movimiento cristiano. Y luego nos sentiremos atrapados, nos sentiremos arrepentidos, diremos, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo pasó? Y le echaremos la culpa al resto. La culpa va a ser nuestra, porque en el momento que debemos votar, opinar y hablar, es ahora, mis hermanos. El Señor nos ayude, mis hermanos. Y yo les digo claramente, hoy día, el plebiscito, el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, el Hijo de Dios debe decir no, rechazo al plebiscito, porque la constitución actual no debe ser abolida, no debe ser eliminada, puede ser perfectible. Sin embargo, la constitución actual defiende los valores que nosotros los cristianos tenemos en la palabra del Señor y son los valores que debemos seguir proclamando en nuestro país. El enemigo es sutil, quiere entrar con dulzura, con engaño, con mentiras, y una vez adentro, hermanos, se va a desatar. Y una vez que se desate, el pueblo se va a arrepentir. ¿Qué relación tiene esto con la palabra que hemos compartido? Este pueblo de Dios, teniendo todas las garantías de Dios, teniendo toda la bendición de Dios, teniendo la posibilidad de seguir obedeciendo a Dios, no le obedecieron. Yo lo conté, lo dije en la predicación pasada. Ellos prefirieron tener reyes y no jueces. Y allí comenzó su caída hasta la deportación. Por lo tanto, cuando uno abandona los principios de Dios, cualquier cosa puede pasar. Y el pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo regalón de Dios. Sin embargo, Dios permitió que ellos fueran al exilio porque ellos habían abandonado los principios, ellos habían mezclado su religión con otras religiones, con la idolatría. Finalmente fue tal el desvarío de este pueblo que Dios los entregó a este exilio por 70 años en el oriente. Y el exilio redundó ¿en qué? En que la gloriosa Jerusalén, la gloriosa ciudad que ellos habían levantado con la ayuda del Señor, con sus muros, con sus puertas, con su palacio, con su templo, había sido totalmente destruida a causa de la desobediencia de los hombres. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Llanto, amargura. La palabra del Señor dice que ellos estaban en un gran mal y la ciudad destruida. Qué pésimo testimonio. Que imagínense lo que los pueblos dirían del pueblo de Israel al ver la desolación, el abandono y una ciudad totalmente destruida después de haber vivido la gloria de Dios poderosamente por muchos años. Pero todo a causa de la desobediencia del hombre. Hoy día, mis hermanos, estamos llamados a tener una voz profética. La voz profética
en mi opinión, tiene tres conceptos importantes y con esto quiero terminar. El primero, la oración. El pueblo cristiano tiene que orar fervientemente para que nuestra constitución no sea cambiada, no sea eliminada de raíz y no se reedite desde cero. Debemos orar para que Dios nos ayude, hermanos, y para que sigamos adelante y podamos trabajar como iglesia y no permitir que las nuevas leyes rompan totalmente los conceptos del cristiano. Primero, la oración. Segundo, debemos hablar de estas cosas. No somos políticos y no queremos convertirnos en políticos. Sin embargo, debemos decir claramente, si en algún momento se da una conversación, no al cambio de constitución, porque en la actual constitución hay principios y valores cristianos que están salvaguardados y que si se reeditan no volverán. Y una vez que no vuelvan, será tarde, porque nosotros habremos perdido ese norte, habremos perdido ese derecho y luego andaremos llorando por las calles porque no podemos predicar, no podemos golpear una puerta, porque no podemos cantar fuerte, porque no podemos decir las cosas del Señor. No, mi hermano, hoy día es el tiempo para compartir este pensamiento, para que más personas puedan opinar de esa manera. Y tercero, el día de la votación, ir a votar por el rechazo, para que no sea cambiada la Constitución, puede ser mejorable, pero no cambiada y se mantengan los valores del Señor en nuestras vidas y en nuestra nación. Me costó pensar en este tema. Muchos me preguntaron, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer como pueblo? Hoy día yo como pastor me hago responsable a partir de la palabra de Dios para decirte, hermanos, la iglesia tiene voz profética y hoy debemos votar y rechazar la anulación de la Constitución para que la Constitución actual continúe con mejoras, continúe y defienda los principios de la palabra de Dios, los principios bíblicos, los principios éticos, los principios de la familia, los principios que nosotros conocemos de la palabra, que están en la actual Constitución, sean permanentes en la vida de nuestro país, porque así el nombre del Señor seguirá estando entre nosotros con la posibilidad de que las personas así lo reconozcan, lo acepten y puedan venir a Cristo a tiempo. Quiero leer un salmo que compartí con algunos de ustedes. Abre tu Biblia en el Salmo 126. Y con esto termino. Salmo 126. El título es Oración por la restauración. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Oración por la restauración. La iglesia tiene una voz profética. La iglesia tiene que predicar el evangelio. La iglesia tiene que hablar a nuestro país de la palabra de Dios. Esta palabra es importante que la gente la oiga antes que se nos acalle, antes que se nos quite la voz. Antes de eso, hermanos, luchemos por el derecho para que nuestra iglesia siga adelante y no solo adelante, siga predicando el evangelio como nos ha mandado el Señor. Como nos ha mandado el Señor. Por eso yo, mi hermano, te invito hoy día a orar al Señor. Dios tiene que confirmar esto en tu corazón. Esta no es la palabra del pastor, no es una palabra política, ni mucho menos.
Es una palabra que la iglesia tiene que decir en su oportunidad lo que hay que decir. La iglesia tiene que predicar en su oportunidad lo que hay que predicar. A lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Pero no dejarnos llevar por las influencias sutiles que finalmente quieren sacar a Dios de todas las cosas de nuestro país. Defendamos eso, hermanos. Se ha ganado con dificultad, se ha ganado con mucha oposición. Y hoy día hay una oposición férrea contra Dios. Se le quiere sacar de todas partes. No permitamos que eso ocurra, hermano. Toma tu decisión, haz tu votación por el rechazo para que Dios siga obrando, no solamente a nivel de nuestras congregaciones, sino que siga obrando presente en la constitución de nuestro país y los principios se salvaguarden. Difícil predicación, te lo aseguro. Normalmente no es el estilo que yo tengo, pero creo que es mi responsabilidad como pastor de la iglesia decir a la congregación lo que debemos hacer en el nombre del Señor y en defensa de nuestro evangelio. Ora al Señor, que Dios corrobore lo que estoy diciendo. Ora al Señor, pídele claridad al Señor, pero es el momento de levantar la voz para defender los derechos de la Biblia, los derechos de Dios en nosotros y los derechos de la familia en este momento para que no sean sacados de nuestra constitución y de nuestro país. Yo espero que nadie me malentienda, mis hermanos. Probablemente no hablaré más de esto. No me malentiendan. Es una predicación de la palabra de Dios. Lo hago en plena conciencia y confío que el Señor también hablará a tu corazón para defender los principios bíblicos que hoy día nos sostienen en la actual Constitución. Vamos a orar al Señor y deseo de todo corazón que Él te hable, no este pastor, no, que Él te hable, que Él confirme en tu corazón aquello de lo que yo estoy compartiendo hoy día. Señor, pocas veces hablamos de estas cosas. Pocas veces decimos lo que tenemos que hacer, por quién votar o cómo actuar. Normalmente nos introducimos en las cosas espirituales, que son personales y que cada uno lleva en su corazón y vive a su manera. Pero hoy día, buen Dios de los cielos, estamos hablando algo que debemos hacer como pueblo, como iglesia. Y la constitución de nuestro país actual, con todos los problemas que pueda tener, defiende los valores de la Biblia. Y todo movimiento actual, no es algo que estamos diciendo hoy día, ya hace 15 años, todo movimiento actual es contra el Evangelio, contra Dios, contra la palabra, contra la predicación, contra los cristianos, contra la iglesia. No podemos esperar que esto cambie y que vengan mentes brillantes a decir lo contrario. Solamente quieren consolidar el desarraigar de nuestra constitución los elementos cristianos y sensibles que bendicen, que salvaguardan y que ayudan la predicación del evangelio en la iglesia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo hable esto al corazón de mis hermanos, que ellos no se dejen guiar por el pastor, sino por la palabra de Dios. Se dejen guiar por el Espíritu de Dios. Y tú les digas claramente cuál es nuestra responsabilidad como iglesia, como voz profética. Al mal, mal, y al bien, bien. No dejándonos llevar por ninguna sutileza que quiere hoy día conquistar personas que no saben bien para luego lamentar que Dios ha sido sacado de todos nuestros círculos en nuestro país. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas tu palabra, oh Dios. Bendice el pensamiento de mis hermanos. Vuélcanos a la oración, a compartir esto con otras personas y a votar correctamente el día que nos corresponda hacerlo. Bendecimos tu nombre en este día y te damos gracias por esta palabra y este tema en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que tengan un buen día y oren al Señor para que confirme en sus corazones aquello que debemos hacer como pueblo. No te olvides, la iglesia tiene una voz profética y hay que alzarla en el momento adecuado. Amén.